¿Qué tal? Esto es Paso a Desnivel, la vía alterna de la información. Y transmitimos Mauro Montero, Jorge del Ángel y María Idalia Gómez. Y también Edgar Moreno como productor. ¡Comenzamos! Bueno, pues otro programa más. Muchas gracias. Seguimos leyéndonos. Ahora sí nos tupieron un poquito, pero estuvo muy bien. Está muy bien la interacción que tenemos. Creo que te criticaron un poquito y me defendieron a mí. Así es que, bueno, pues yo no, qué me puedo criticaron decir. a mí. No, a ti no fue a él. No, que dicen que amo a AMLO. que no dejo que diga sus ideas Jorge, y que lo corto y que lo interrumpo y que nunca dejo que hable. Y pero que también dicen pero que es Jorge no tiene tobillos. pero es parte de la interacción, o sea, realmente Sí, agradecemos sus mensajes, comentarios. Ya me saludan en la calle. ¿Ya? Sí, ya lo reconocieron, ya lo reconocieron. ¡Wow! Sí. No, a mí Qué todavía guapo. Oiga, usted es ese señor que sale en un programa muy bueno de crítica y de noticias. Y de análisis. Y de análisis, exactamente. Bueno, lo bueno es que está casado, entonces su esposa ya sale con él todos los días, ¿no? Pero déjame decirte algo, Idalia. Le enseñó el teléfono de que estaba suscrito. Sí, me dijo, no me la sabía. me dijo que estaba suscrito y que nos veía, etcétera, etcétera. Oye, ¿Es en serio? Sí, claro. ¿Es en serio? Bueno, no, Jorge no sabe mentir. Tiene tantas historias. Un día tendremos que hacer un programa de todas las historias que se conoce Jorge, porque conoce a 1000 personas de este país. Famosas. Historias y famosas. E importantes. además reales, ¿eh? Reales y dramáticas, dicho sea de paso. Y vamos a poner un mapa, vamos a quitar el back que tenemos. Vamos a poner un mapa como tipo árbol genealógico. Sí, como FBI, así. Sí, y para que ir vean hilando cómo cada uno de los. Sí, criminal está Sí. la conexión que tiene su persona de Jorge con el mundo, con Sí. otras personas, y es además, sorprendente. estar en los momentos críticos, casi de vida o muerte. Así. Pero bueno, pues otra vez una semana que pues nos muestra cómo el mundo, cómo el país está cimbrándose de muchos cambios, de muchas transformaciones. De hecho, estamos hasta pensando cómo replantear el programa para poder abarcar mucho más, ¿no? Pero están sucediendo muchas cosas y también internacionalmente. Claro, sí, el mundo se está cimbrando, así de claro. ¿Qué? Hoy, por cierto, en esta semana tendríamos que platicar de a quién habrá regañado Claudia Sheinbaum con el error que tuvo en esta semana en sus redes sociales al poner su carta. No sé si solo regañar o despedir. Esta carta que mandó, bueno, que en respuesta a la negativa de España de no venir a la toma de posesión. Porque no se invitó al rey. Más bien, no es negativa, ¿no? Sino más bien está justificando por qué no va a venir el rey. Porque el presidente en su momento le exigió al gobierno de España y al rey que se disculparan por las atrocidades de la conquista. Así es. No, el que no viene es El presidente, claro. El presidente. Pero, bueno, se ha dado todo esto porque, bueno, como no se invitó al rey, no viene el presidente. Entonces esto se toma como... Pero en realidad también la carta tiene errores. La Ese es el carta problema. de respuesta de Claudia Sheinbaum es por lo que estamos pensando que debe de despedir. O despedir o por lo menos quitarle exhibirlo 3 meses de salario al nuevo, pues a esta persona que revisa los comunicados, etc. Al que lo arma, a la persona que arma y a la persona que revisa, algo tendría que hacer porque todavía no llega a la presidencia y ese error tan grave es brutal. En este momento no sé a quién. Yo digo que es Lázaro Cárdenas Batel. ¿Tú crees porque que ya? Es su jefe de oficina y ya deberían estar pasando todo por todos sus los manos papeles y sus por sus manos, por sus ojos, por su séquito de consultores para ver eso. O sea, no puede decir que la fundación de la Gran Tenochtitlán de hace 2 siglos. No. Ese es el grave error. Ni tener faltas de ortografía. No van a decir que fue error de dedo, etcétera, ¿no? Pero, a ver, más allá de eso, sí es un grave error porque estamos hablando de una mujer que representa a México y eso sí hay que considerarlo. Tiene que haber una sanción o un regaño o algo porque esto no puede repetirse. Lázaro Cárdenas hay quienes lo quieren mucho,
lo reconocen mucho, y ahí es que hay quienes dicen que es un poco flojo. Habrá que ver si Pues, realmente se cumple. Bueno, esto que estamos viviendo ahorita de lo de la carta nos demuestra que sí puede haber cierta verdad en la segunda opción que tienes. Sí, ¿Por qué? Porque si hubiera revisado, no hubiera ocurrido. no hubiera claro. ocurrido, se hubiera dado cuenta. Claro. O sea, 2 siglos de la fundación de la Sí. Gran Tenochtitlán. Sí, sí, Sabemos sí. que la Gran Tenochtitlán tiene alrededor de 700 años. Y que se cauce fundó. mal escrito, pues no se puede, Igual. no se puede, ¿no? Sí, exactamente. Igual. Error de autor. Pero bueno, eso yo creo que se ha de haber divertido Jorge a leerlo, porque bueno, pues él como bien han dicho, no le cae muy Oye, bien la 4T. pero ya habíamos tenido así de este tipo de redacción que decimos, ¿cómo es posible que estén mandando esto? Y el presidente salió a decir, yo lo hice, yo lo redacté. Cuando iba en un viaje, no recuerdo dónde era el viaje, y esta carta, creo que fue esta carta especialmente la del rey, la del hacia rey. el rey. Creo que fue No esa la carta. recuerdo, yo no recuerdo, pero fue- en efecto se ha distinguido Andrés Manuel por ser una persona que dice, a ver, échenme a mí la culpa, el bulto, porque pues él para todo, eso es parte de su estrategia. Por eso hablan de que los secretarios de Estado no existen en este gobierno, porque él es el único que habla, defiende, dice, asume culpas, da la receta, baila, canta y No, y todo además, lo ¿para demás. qué quieres un secretario que es florero, a fin de cuentas? Claro. Cuando todo lo que se le ordena, pues lo hace. Yo creo que hay que tener la iniciativa ahí de muchas cosas. De hecho, yo creo que terminando ese sexenio van a poner una florería, porque tienen bastantes floreros. Muchos Si es que no están floreros. rotos. Híjole, sí, eso sí. Sí, Pero están bueno, rotos. en esto que está cerrado, ya estamos pues a unos días, horas de que cambie el gobierno, que se convierta en un asunto histórico, la llegada de una mujer a la presidencia en un país tan machista como México y con tanta tradición masculina, patriarcal. Bueno, hay uno de los temas que yo quiero poner en la mesa que probablemente no estén de acuerdo conmigo y es un tema que déjenme decirles que yo estaba regresando de un viaje a una capacitación que di en Centroamérica y justo cuando uno prende el celular en el aeropuerto, ya cuando aterriza, empiezan a caerme una bola de mensajes y era sobre lo que había ocurrido un día antes, o bueno, más bien horas antes, porque todo se había dado desenvuelto en la madrugada, y era la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Así me enteré, iba con un grupo de periodistas, les dije, Hace 10 años. Hace 10 años. Así, este va a ser el caso más importante. Y de hecho todavía algunos compañeros y compañeras me recuerdan con esa frase. Y fue la caída de Enrique Peña Nieto. Pero más allá de eso, justo en esta semana se cumplieron 10 años de la desaparición de 43 normalistas estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en esta historia, que la trataré de resumir así sumamente rápido porque es muy complicada y compleja, tenemos a un municipio que es Iguala, que era dominado por el crimen organizado. Esto aquí tenemos el primer error. El primer error y grave es un gobierno estatal y sobre todo federal que abandonó a una ciudad que tomara el control, un grupo criminal. Ese grupo criminal llegan los camiones de los estudiantes y lo que hace es atacarlos. ¿Qué pasa? Pues hay una persecución de estudiantes, llegan los funcionarios en auxilio de la Fiscalía del Estado y eran más o menos más de 100 estudiantes los que iban en esas caravanas de autobuses. En 5 autobuses. En 5 autobuses y rescata el 70% la Fiscalía Estatal. Es un descontrol absoluto y ya cuando hacen las cuentas, porque ni siquiera sabían los nombres, los estudiantes no quisieron dar declaraciones inmediatamente. De hecho, los abogados de inmediato se los prohíben en el primer momento. Hasta las horas siguientes, en la mañana, se sabe que ya son 43 los que están desaparecidos. Pero hay que recordar también que esos camiones fueron pues agredidos por los policías y 4 de ellos fueron con balas, fueron agredidos, exactamente baleados, y algunos de los estudiantes que habían bajado fallecieron ahí ya después a la mañana siguiente efectivamente se ven estos resultados. Hay heridos, hay un estudiante
se le levantaron la piel de la cara, eso fue brutal. Sí, Hay un exactamente. equipo de fútbol, los Avispones, que es agredido también porque iba en un camión regresando de un partido. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues pasa algo muy sencillo y realmente grave. Ocurre que el gobierno federal de Peña Nieto, a razón de Jesús Murillo Caram, le recomienda al presidente que no atraiga el caso, porque es un caso local y que lo puede dañar. Es decir, no dimensionan. Y toda la gente que acompañaba a Peña Nieto estuvo de acuerdo. No dimensionan, siguen las investigaciones, se encuentra, ¿qué se encuentra? Pues que el presidente municipal, José Luis Abarca, es miembro del grupo criminal. Porque está casado con una hermana de miembros de grupos criminales. Pero no solo eso, los policías que tú dices, en el expediente se ve claramente que son gente bien equipada porque el grupo criminal metió a policías, o sea, a su gente como policías y los equipó como parecía Ranger, el equipo que les dio. Tenía control de protección civil, de ambulancias, del C4, de juzgados, de civiles, tenía control de todo, de todo. Entonces lo que hicieron fue recolectar a los estudiantes y se los llevaron y los separaron en 3 caminos. ¿Qué ocurre después? Bueno, después de los testimonios, hasta después, un mes después, toma el caso la federación, pero hay otro problema. Tomás Herón, entonces jefe de la policía y de inteligencia de la Procuraduría, él cree que él es abogado muy bueno y él hace lo que se le hincha su regalada gana y ensucia el caso porque no se espera al Ministerio Público. Es acusado de tortura porque sí se ven videos claramente en donde no respeta las normas Después de interrogatorio. Se escapa Huye a Israel, allá permanece y ahora quiere echarle la culpa a los ministerios públicos en un documental, lo cual es falso, señor. Usted se llevó a los estudiantes y a los detenidos, perdón, a los detenidos, no a los estudiantes, se los llevó sin orden ministerial. Pero adicionalmente, Murillo Caram, como es un político más que un fiscal, más que un procurador, sí, claro, pues él quiere manejarlo así y acallarlo. Yo estuve en las conferencias de prensa, yo estuve ahí. Sí. Y es más, tú le hiciste una pregunta interesante. 4 preguntas le hice. Y como se da cuenta, con los periodistas, cuando estamos queriendo ser incisivos, por ejemplo, ustedes lo han vivido, pues no nos contestan siempre en una conferencia. ¿Qué hacemos o qué acostumbrábamos a hacer? Al que nos seguía le decíamos, no se te olvide preguntar lo que no me contestó a mí, ¿no? Entonces a mí no me contesta bien todas las preguntas y entonces me quedo enfrente y hago la misma técnica, la que yo estaba acostumbrada históricamente, al compañero o compañera que me seguía, oye, no te olvides de preguntar. Y así estaba yo. Algunos compañeros no me pelaron, como Milenio, por ejemplo, no me peló, varios más no me pelaron. Compañeros, compañeras. Pero otros sí. Y entonces estábamos repreguntando y se da cuenta Murillo Caram. ¿Qué pasa? Es cuando dice la famosa frase, ya me cansé y cierra el... Y se va. ¿Pero qué se da cuenta? folder. ¿De qué se da cuenta y por qué viene esa frase? Y que además la toma como estandarte del movimiento. Se da cuenta de que no va a poder convencernos o poder convencer a los medios y por supuesto a quienes están la sociedad, porque se había movilizado la sociedad, Con no va a su poder. verdad histórica. Exacto. Entonces, ¿qué quería decir? Bueno, pues que todos los estudiantes habían sido calcinados y asesinados en consecuencia en el basurero de Cocula. No, las investigaciones del expediente no dicen que todos los estudiantes murieron ahí, no, dicen que una parte, más o menos 17 o 20 pudieron haber sido incinerados. Pero luego llegan otros personajes, el GIEI, los peritos argentinos. Y algo muy extraño ocurre. Empiezan a mover todo hacia fue el Estado. Yo iba a sus conferencias de prensa, me callaron en sus conferencias de prensa, dicho sea de paso, porque yo preguntaba a ver qué elementos de prueba tienen, si no coincide la tierra, todos los detalles que yo me iba metiendo en el expediente que yo iba leyendo, y me callaban, no me contestaban. Bueno, ahora comprendemos qué pasó. ¿Quién sabe quién financia, impulsa o qué? A estos grupos que convencieron en su momento, convencieron a muchos intelectuales, a muchos periodistas, a muchas personas en que era realmente. A ver, una cosa fue el Estado, es haber hecho el Estado la ejecución de los estudiantes.
y otra cosa es que el Estado no haya cumplido con sus obligaciones para proteger a una comunidad e impedir que hubiera un Estado paralelo. Y otra cosa es que no haya investigado correctamente, pero no así que los haya desaparecido. Luego entonces ensució todo el caso. Tuvo en sus manos Omar Gómez Trejo el expediente, el último fiscal del caso Ayotzinapa, bueno, el anterior al que está ahora, y salieron casi 70 personas miembros del grupo de Guerreros Unidos, ¿no? 70 que habían asesinado, habían desaparecido, extorsionado a personas en Guerrero. De otros casos, no solo de Ayotzinapa. Sí, otros casos. Y les dieron pase libre para estar en la cárcel. Bueno, pues lo último es que han sido recapturados y están siendo buscados muchos otros, porque se dieron cuenta de algo, de que por alguna extraña razón, este grupo del GIEI con Omar Gómez Trejo y otros estaban tergiversando las cosas para precisamente atacar a instituciones en su conjunto. A ver, ¿hay personas involucradas? Yo creo que sí, ustedes me lo van a decir, que el ejército y todo. Sí, claro, pero no por eso puedes decir que el Estado se organizó para desaparecer. Exacto. ¿Qué estamos viendo ahora? El regreso a la verdad histórica. A eso Oye, pero estamos. hay otra cosa aquí muy importante A ver. que creo yo. Recordemos que Encinas dijo que fue un crimen de Estado. Sí. O sea, él lo dice. Así es. Ya eso fue hace 2 años, porque Así es. recordemos que ya ahora está con Clara Burgada trabajando ahí muy contento. Encontró un espacito. Exactamente. Y encontró su huesito. yo Exacto. creo que el problema de Ayotzinapa es que la verdad siempre ha sido Manipulada, ¿no? manipulada. Es más, el cartón que se publique, que van a ver ustedes ahorita que se los voy a narrar, este cartón tiene yo hice una referencia, no sé si recuerdan el mito de Sísifo, que lo que es la mitología griega es un personaje que sube una piedra a un monte y cuando llega a la punta vuelve a caer la piedra y ese es un castigo de Zeus. La piedra vuelve a caer, él vuelve a subir la piedra, vuelve a caer, vuelve a subir la piedra y eternamente así se la pasa. Bueno, yo creo que los padres de los desaparecidos están en una situación similar. No pueden empujar la piedra nunca llega a una verdad y están eternamente esperando qué es lo que sucede. Por eso hay tanto conflicto entre los padres y el gobierno porque están insatisfechos. Recordemos que además una de las 100 cosas que prometió AMLO fue resolver y decir quién había sido y la verdad. ¿No crees tú que los padres pueden estar siendo manipulados también por ejemplo, un abogado como Vidulfo, que ha recibido mucho dinero y que no les ha contado toda la verdad, por ejemplo? Pero efectivamente pueden estar quizá manipulados, pueden estar dudosos, pero la sociedad también está dudosa. Claro. En mi caso, yo no sé qué sucedió y a mí la verdad, como ciudadano, yo quisiera saber y me urge y no estar como Sísifo empujando la piedra una y otra vez para ver qué es lo que sucede y qué es lo que se inventa. Pues sí, uno quiere saber la verdad. ¿Tú por qué quisieras saber? Porque es muy importante, ¿no? Porque mira, tenemos que tener la seguridad de poder transitar por el país. Independientemente si estamos reclamando algo, porque la Constitución nos protege para poder reclamar, para poder manifestarnos. Porque en algunos momentos, bueno, lo he visto todavía, ¿qué hacían los chicos fuera de la escuela, ¿no? ¿Por qué iban en los autobuses? Porque tienen el derecho a manifestarse. Querían venir al 2 de octubre, a la marcha. Y resulta que, ¿por qué andaban ahí? Porque, o sea, la gente también es insensible. Y es lo que hablábamos con Carla. ¿Crees que la gente es insensible? Pues yo digo que sí, la gente es insensible. Porque fuimos jóvenes y tenemos esas inquietudes de exigir cosas las que tenemos derecho, ¿no? Salud, educación, un buen gobierno. Y nos reprimen, ¿no? Reprimen a la gente y por eso se dan esas cosas y sale gente a decir, pues no hubieran estado ahí, se hubieran quedado en su casa, si hubieran estado... Pero recordemos que los estudiantes que siguen vivos, ayer veía un documental pequeño de la BBC, ellos, la mayoría de ellos, dicen que uno de los culpables es el ejército. Claro. Y fíjate, yo quiero recapitular este rollo del chico que fue encontrado, Julio César Mondragón. Recordemos que fue un día después de la balacera y de que desaparecieron el grupo de los 43. Sí. Julio César Mondragón le quitan la cara. Recordemos que lo encuentran muerto y lo desollan, se roban el celular.
El celular estuvo Así es. un año perdido. Cuando lo encuentran, sacan la llamada sábana de llamadas, y muchas llamadas iban al campo Marte y al CISEN. Eso está comprobado, y eso a mí me hace pensar como ciudadano. Yo no estoy en la investigación, ni estuve con Encinas ahí levantándole la chamarra. No, en ese sentido yo te puedo decir que puede ser que el ejército haya tenido algo que ver ahí. Los chicos dicen que ahora ya son gente que pasaron 10 años, tuvieron secuelas, obviamente. Algunos ya Claro. trabajan en la Cámara de Senadores, algunos ya son maestros. Ellos hablan de que vieron al ejército ahí. Entonces, a mí me hace dudar muchísimo. Para mí, ¿cuál es la participación del ejército? Uno es que no hizo nada previamente. Es decir, que sabiendo si no tenía una gran inteligencia, entonces a ese también es una falla que se Un castiga problemón. dentro del ejército. El que hubiera Omisión. permitido el control de Iguala por parte de grupos criminales. Es omisión y negligencia. Exacto. Eso solamente ya causa serias acusaciones dentro del ejército de acuerdo a lo que permite o no las leyes castrenses. La segunda cosa es que cuando se dio toda la operación, no hubo una participación de colaboración para rescatar, sino fueron a ver qué ocurría, y es de ahí de donde salieron las fotos. ¿Dónde está? A ver, ¿por qué sí están siendo procesados generales y algunos militares? Porque precisamente no brindaron auxilio, y otros sí se demuestra A pesar de que estaba Palo Blanco ahí, muy Claro. cerca, que es la base militar. la base militar muy cerca de los Claro, sucesos. y junto está también la de la Policía Federal, por eso también están acusados policías federales. Pero acuérdense que siempre sucede eso. Vean el centro histórico. Está Palacio Nacional, está Gobernación, y está lo peor de la delincuencia en esa zona. Ay, La Unión claro, de Tepito, sí. por ejemplo. Bueno, que entonces el ejército sí tuvo un grado, no de complicidad en la desaparición. Eso yo no he visto nada en el expediente. Es decir, que ellos los hayan tomado, se los hayan llevado y entregado. No, no ayudó, no colaboró, permitió que un grupo criminal, eso es gravísimo que permitiera durante años que un grupo criminal operara en una ciudad. Sí. Eso es gravísimo. En una ciudad que ya desde antes se secuestraba y desaparecía a personas. Y como dices, ¿cómo tenían infiltrados a personal del crimen en la policía? Los tenían súper armados, sí. Los tenían con todos los mejores aditamentos, para que también no digan, es que no podemos transformar la policía. Si ellos lograron transformarla para mal, sí, ¿no? Claro. Para mal. Lo lograron transformar, ¿cómo el gobierno no podría transformarla para bien? Yo todavía no encuentro elementos de definir qué fue el Estado. Hay muchos detalles que a mí me gustaría contar, y a lo mejor hacemos un podcast muy específico sobre esto, pero lo que sí vale decir es que después de 10 años regresamos al mismo punto. Sí fue una operación, al menos en las acusaciones, sí fue una operación criminal, sí hubo una operación criminal, que lo demuestran las intervenciones de mensajes que hizo la DEA. Dicho sea de paso, sí es una operación criminal, que incluso sacaron a la gente a las calles a manifestarse al día siguiente, precisamente para hacer toda una operación para desviar la atención. Pero no solo eso. Lo grave de Ayotzinapa, además de que como ciudadano es importante en la justicia saber, es que en Iguala las cosas no han cambiado. Han empeorado. En Guerrero las cosas han empeorado. Y no nada más Aquí en es ese, lo de los- y no nada sí, más sí. en Lo ese del estado, pollo. Así Lo es. del pollo. Así es. Pero además, déjenme decirle que de los 3 grupos criminales muy bien identificados, que son Guerreros Unidos y Los Rojos, que además aquí la hipótesis más sólida que la presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la perfiló la PGR era que Guerreros Unidos, los miembros de Guerreros Unidos, hicieron esta operación criminal porque creyeron que los jóvenes en realidad eran trabajadores de Los Rojos, su grupo rival. Bueno, estos 3 Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos, que son los 3 grupos, ¿qué creen? Además de que siguen con sus operaciones y han extendido a Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, además de eso, ya han tenido miembros del Congreso, ¿no? Presidentes municipales, diputados locales. Y se reúnen con autoridades. Exacto. Con la presidenta municipal que apenas acaba de ser eliminada de Morena, Otilia, ¿no? Sí, Otilia. Bueno, pues, ¿qué tenemos? No tenemos a los estudiantes
y la criminalidad sigue como sigue. Expandiéndose. Por eso las manifestaciones hoy día, por eso es importante Ayotzinapa, porque el Estado mexicano lo que sí no ha hecho es cumplir con su obligación de investigar y resolver. No, y la primerita, la seguridad. Claro, claro. Porque no tendría que hacer eso si estuviera bien plantada con la seguridad. Tenemos un gobierno reactivo. Así es. No tenemos Y esto no tiene que ver con jueces. Sí es cierto que los jueces favorecieron y liberaron. Claro. Sí es cierto. Pero no tiene que ver con corrupción Pero en es el Poder con todo el Judicial. sistema, ¿eh? es con todo Con el el sistema. Y eso nos lleva a lo que tenemos que analizar y ponernos como sociedad también a ver muy claramente, así con palos, manzanitas y todo, para ver qué va a ocurrir con la reforma judicial y que ahora está todo un pleito, ¿no? Está Un gran pleito, durísimo. porque dicen que no se tiene que aplicar, porque hay una suspensión, porque dicen otros que sí se debe de aplicar, que ya se deben hacer las leyes secundarias. La verdad es que la discusión todavía tiene que ser y tenemos que tomar conciencia. Estuvo Mauro esta semana haciendo el análisis numérico, según creo, de qué tendríamos que hacer los ciudadanos cuando vayamos a elegir a los jueces. Bueno, pues mira, estaba yo sacando números, pero salió Guadalupe Tadei a decir que pues ellos calculan que van a ser 6 boletas. Ellos calculan a ojo de buen cubero. Pero dice que ellos se van a basar en las elecciones pasadas, en la historia, ¿no? Porque Como- primero tenemos que elegir un paquete. Sí. Primero, varios paquetes van varios a ser. paquetes. Entonces, ella habla que pues van a ser 6 boletas para que puedan elegir a los jueces, magistrados y ministros. Quieren hacer sencillo lo que yo veo, muy complicado. Muy complicado. Pero al hacer eso, van a apretujar, van a atascar las boletas de nombres. A saturar, sí. En un Vale. ejercicio que hizo Luisa María Alcalde, en una mañanera, mostró algo similar a lo que está proponiendo Tadei. De un lado pone una hoja con casillas en la que el ciudadano va a llenar con puño y letra el nombre del candidato. Del otro lado Del le van a candidato dar que elija, todas ¿no? las listas de los nombres. Entonces, esa es una opción basándome en lo que dice Tadei. Debe de incluir lupa para Exacto. que los que... O sea, te van a dar como un librito para que te vayas aprendiendo los nombres o algo así. Pues algo así, pero aquí viene el problema. Uno, va a ser muy complicado para todos. Entender cómo lo va a hacer. Obviamente nos van a explicar en algunos anuncios, nos van a llenar de spots en televisión. Sin embargo... ¿De cuántos nombres estamos hablando para tener una idea de que tendremos que leer ahí? Bueno, cada ciudadano, bueno, en total son alrededor de 7,000 nombres, pero cada ciudadano se van a subdividir porque en mi distrito, no sabemos bien, en mi distrito puede haber 50 jueces que vamos a escoger, entonces de esos 50 jueces va a haber 9 candidatos para cada uno de esos jueces. Estamos hablando de 450 posibles candidatos en mis boletas. En otros lugares puede ser 4 jueces y un magistrado. O sea, va a haber muchas diferencias dependiendo. No es lo mismo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que un municipio un distrito de Oaxaca. O sea que se va a encargar de cada uno de los estados o de los distritos judiciales. Se va a encargar el INE local, ¿se puede decir? Sí, nada más de que hay diferencias entre un distrito electoral a un distrito judicial y eso lo van a determinar también en las leyes secundarias. Van a ver cómo se van a armar. Es que además recuerda que en este momento estamos discutiendo lo federal, pero sí, sí. falta las reformas constitucionales locales en donde van a tener también que aplicar la reforma constitucional para los tribunales de justicia locales. O sea que todo eso se debe de coordinar y sí Es es posible para complicadísimo, 260 días que faltan. ¿No? Es complicadísimo. Bueno, estamos hablando nada más de esta parte, pero imagínate que me den mis 6 hojas. Pero yo soy débil visual, pero tengo derecho a votar. Claro. Y así como yo soy débil visual, hay otros más de 4 millones de personas con esa condición, según el INEGI. Entonces estamos hablando de que vas a tener graves problemas para que voten más de 4 Claro. millones de personas. Claro. ¿Por qué? Bueno, además mencionabas también
la homonimia, ¿no? ¿Qué tal si hay 3 María Idalias y una se apellida Gómez y otra se apellida González y otra apellida Gutiérrez? Y entonces la que me caía bien, pues no sé cuál es de las 3, se me olvidó el apellido. O todos se llaman Juan Hernández. Porque Hay muchos. yo tengo conocidos que se llaman Juan Hernández Hernández. Y tengo como 5. Juan Hernández Hernández. Imaginemos que en la boleta aparecen Juan Hernández Hernández. Y llegas, oye, pues yo venía por Juan Hernández Hernández, pero hay 5. ¿Cuál es? Claro. Bueno, de Tin Marín de Dopingüe, ¿no? Entonces, también eso le quita esa parte de hacer una elección para poder tener algo certero. O sea, ya estás haciendo nuevamente Imagínate que al azar. si por casilla suelen ir 1,000 personas y solo acuden 30, 50, pues sería un fracaso absoluto. Esto es exactamente, en algún momento lo hablamos, que puede desanimar a la gente a salir a votar. Cuando le digan, estas son tus hojas para votar y aquí está la hojita que vas a llenar. Entonces también puede darse el caso, si hay problemas con el del tache que ponemos en las boletas para elección de diputados, senadores, y de todos ellos, hay un problema porque dicen, te saliste y ya estoy dudando si este tache pertenece a Morena o pertenece al PRI, porque la puntita toca el PRI, vamos a invalidarlo. Claro, también se pueden invalidar. Pero muchos. recordemos también, Mauro, que a la gente este tipo de temas, lo habíamos platicado en el episodio de La Casa de los Famosos, este tipo de temas les interesa muy poco. Sí, van perdiendo. Acuérdate que aquí tengo las cifras, me gustaría leerlas. Sí, eso. Hasta me duelen los oídos cuando lo dices. Que dices. Marcelo, Adrián Marcelo, uno que estaba dentro de la exactamente, casa. uno que estaba famosísimo, este personaje, etcétera, generó, me acuerdo que en la semana que antes de que saliera, él generó en las cuentas de X más de 877 millones de likes, de tweets, de interacciones. Y la corte, en aquel tiempo, en ese mismo lapso, que comenzaba ya con sus porque para su mala fortuna de la corte es que coincidió con la Casa de los Famosos. Exactamente. La corte generó ese mismo día 286 millones de interacciones. Estamos hablando de una cuarta parte del interés de la gente por este tipo de temas que tiene que ver con votaciones, y ahora si le dices cosas ciudadanas y políticas. Estudia para que puedas votar. Porque casi tienes, no es una tesis, ¿no? Pero casi tienes que prepararte para no regarla. Claro. Porque imagínate, tú dices, voy a ser incisivo con Juan Hernández. Juan Hernández, pero escribo de la pistola. Entonces el encargado de la casilla, cuando ya saque, pues no sé por quién votó. Entonces, ¿esto va a ser un fracaso? A ver, yo lo veo complicado. Complicadísimo. Complicadísimo. Eso estamos hablando nada más de lo que dijo Tadei. Pero si me regreso también a las palabras de Tadei, que dice, vamos a agarrar la experiencia de las votaciones pasadas y todo eso. Entonces, tendría que hacer, pues, letras más grandes para que la gente pueda visualizar. Pero pues sería como el doble de boletas. No, como el doble. Estamos hablando, por ejemplo, si metiera 18 candidatos a cada boleta, tendrían 389 boletas. ¿Cada persona? Cada persona. Bueno, dices, vamos a meter 50. Vamos a meter 50 a cada boleta. Vas a tener 140 boletas. Bueno, no, es muy exagerado. Pero no todos los vamos a elegir al mismo tiempo, viejo. Bueno, estamos hablando de la mitad. Eso es muy importante decirlo. Del 50%. O sea, estás considerando que si solamente eligiéramos la mitad. En 2025 y luego se hace al 2027. 2027 se hace la otra parte. Entonces 300 estamos hablando boletas por persona. Y a la gente que no le gustó ni estudiar ni aprenderse nada en la secundaria. Imagínate, tal vez pueda pasar, y se los juro que puede pasar, que cuando vayas llegando a la casilla nada más te den tu acordeón y empiezas con el acordeón, sí, este. O sea, ni siquiera vas a saber quiénes son. Simplemente los vas a tachar porque te dieron el acordeón. A ver, si yo tengo que elegir a tantas personas o elegir a algunos de entre tantos nombres, eso es un fracaso. Pero también hay que considerar algo. Las leyes, a ver, primero se tiene que resolver una discusión.
si no se han violado los procedimientos y los amparos o las suspensiones de amparo que se han dado para cumplir con todos los procedimientos legislativos correctamente y la publicación. Eso primero se tiene que resolver, porque si eso se frenara y revirtiera legalmente, entonces el Congreso tendría nuevamente que votar. ¿Cómo se llama? En el supuesto. Andrade, un constitucionalista que ya fue diputado, senador. Creo vagamente que es hermano de Sergio Andrade. Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, que fue el que Él ya habló. llegó bien borrachote. Ándale, con López Dóriga. Sí, que por bueno, eso... ha tenido mucho auge en TikTok Claro. porque explica. Y ya dijo que no hay inconstitucionalidad, que no se puede despublicar. Él dijo, ¿no? Pero, obviamente, pues, ¿cómo se llama la diputada? Perdón, la jueza Nancy Juárez Salas, de Coatzacoalcos, en Veracruz. Claro, que ella metió la suspensión. suspensión, pues dice que no, que se tiene que retractar y se tiene que borrar del diario oficial que se publicó el 15 de septiembre. Lo que busca estos grupos que han estado pugnando y que están metiendo controversias es, a ver, frenemos y ajustemos, ¿no? Y cumplamos la ley y los procedimientos, porque dicen que se han violentado. Y hay otro grupo que dice, no, esto ya se publicó, ya es un hecho. Ya es un hecho y hay que continuar ¿con qué? Con las leyes secundarias que nos van a permitir, al menos, se supondría, ser operable esto, porque así como lo presenta Mauro, a mí me parece no un fracaso, como dices tú, pero inoperable. Sí. ¿Y sabes también cuál es otro problema? Pero la 4T se avienta así cosas inoperables. ¿Sí? Sí. O sea, les encanta. Gusta. Independientemente de las boletas que nos den y todo eso, en un día no se podría hacer una elección de ese tipo. ¿Cuántos días necesitarías? Al menos necesitarías unos 5 días para poder lograrlo. O quintuplicar las casillas, el poder del INE para poder hacer unas elecciones. Eso también. Pero, le van a dar recursos. Como estaban diciendo que iba a ser igual que las pasadas, estamos hablando que va a tener el mismo número de casillas. Bueno, hacías una comparación que me pareció muy interesante. Sería mucho más grande de la pasada elección que tuvimos, que fue la más grande en la historia de México, por la cantidad de personas que elegimos y la cantidad de despliegue que se realizó para funcionarios de casillas y todo eso. O sea, sería más grande. Sería más grande, más complicada para el conteo, porque estamos hablando de... Oye, pero ¿por qué yo te voy a creer lo que tú me estás diciendo? Porque... ¿Hiciste los números? Hice los números. Mira, imagínate que tienes a 1000 candidatos, un decir. Entonces, tienes que... De esos 1000 candidatos... O sea, no es lo mismo tener 10 candidatos o 5 candidatos a la presidencia, tener 1000 candidatos y empezar a ver cuántos votos tuvo cada uno de ellos. Pero yo no tengo que elegir de 1000 porque ya los preseleccionó el Congreso. Sí. Porque si fuera eso, tendrías que elegir 20,000. Pero el Congreso ya eligió y ya vas a elegir menos. Solamente una Pero parte. no hay posibilidades que yo, porque vivo en un lugar más chico, pues elija a 10 nada más. Sí, lo que te digo. Y en otros lugares depende del lugar. Depende del lugar, cómo te va a ir. Okay. Y entonces eso también puede hacer desalentar a que vayas. Dices, ay, no manches, en mi distrito ya me enteré que son 800 jueces. No manches, yo que voy a ir a pararme ahí a perder el tiempo. Ya lo vivimos con las elecciones de presidente, de diputados, senadores, que la gente les da flojera. Sí, claro. Les da flojera. Bueno. Estamos viendo que 60% es el promedio de votación del padrón electoral, que es de 98 que fue millones. Que fue el más alto, además. Sí, es el más alto. Entonces, ¿cuánto irá a caer? Estamos ciertos en que lo que se viene no es nada sencillo. Nada. O sea, la división continúa, la división como la polarización social, la división de opiniones continúa. Hay también información fake, que tenga también cuidado, pero la verdad es que sí, como sociedad nos tenemos que informar exactamente qué aprobaron los legisladores y también tomar conciencia de que no estamos hablando de cualquier cosa. Elegir a una persona con la capacidad y el poder de meterte a la cárcel o no, de resolver sobre tu patrimonio o no, es cosa que sí nos tiene que importar muchísimo. Claro, es importante, sí, claro. Y puede cambiarte la vida, ¿eh? Totalmente. Ese voto que emitas o no emitas, así es. Puede cambiarte en algún momento de tu vida puede cambiártelo todo. Sí. Puede cambiártelo todo. Hoy tenemos que ir a otra cosa más que sí también tenemos que subrayar ahí, porque a veces pensamos que lo que pasa en México es tan terrible y tan agotador y tan difícil
que pues es lo único que nos debe importar, y no es cierto. Esta semana en particular, lo que ha sido la confrontación en la zona de Palestina y que ya incluyó al Líbano, es verdaderamente una cosa que puede cambiar el mundo. Y eso impacta a México y nos debe importar mucho. Sí, exactamente. Fíjate que el tema que les quiero platicar es la Operación Payer, muy interesante. Que es una operación que ocurrió en Líbano, donde alrededor de 500 beepers, o sea, aparatos de comunicación. Que yo creí que ya no existían. Sí, efectivamente dejaron de usarse, pero ¿qué pasó? En Líbano, muchos de los partidarios de Hezbollah los utilizan porque ya no quieren utilizar el celular, que era muy fácil saber dónde estabas tú en ese momento. Bueno, una intervención de esos aparatos con una especie de polvo explosivo fueron detonados la semana pasada, donde murieron 26 personas en Líbano y aparte hubo otros 300 heridos. Aquí hay que considerar que fue una operación muy larga. Dicen que duró para distribuir varios años, ¿no? Varios años, para lograr incrustarse en la empresa que distribuye los beepers, si es que no tuvo la complicidad de la empresa, introducirse y lograr sembrar cada uno de esos beepers y tener la certeza, que yo lo dudo, la certeza de que esos beepers llegaron a los terroristas que dicen que llegaron. Sí, es decir, que sus blancos fueron efectivos. Los beepers se distribuyeron en terroristas, los adquieren, salen de Taiwán y se van con un distribuidor húngaro. Dicen que en ese lapso alguien los intervino para colocarles esa sustancia que se llama PNT. Así es. Bueno, efectivamente, con el calor estallan estos implementos. ¿Qué es lo que sucede? Muy ingenioso. Sí, exactamente, muy ingenioso, además muy largo para el proceso de intervención. Tipo Misión Imposible, ¿no? Con Tom Cruise. Sí, bueno, claro. ¿qué es lo que sucede después de esto? Como película. Pues los de Hezbollah en Líbano, que fue el blanco, el grupo que fue el blanco, los líderes. fue el blanco. Todavía no se sabe si fue Israel, porque Israel no ha dicho absolutamente nada. Toman, dejan los beepers y ahora la comunicación entre ellos pues se ha venido abajo. Hablaba, fíjate, Emanuel Otoleguín, que es un experto en terrorismo, decía cómo se van a comunicar este tipo de grupos armados aquí después de este tipo de cosas. Vemos, me parece, varias cosas. La primera es que este tipo de operación cambió ya el panorama de la inteligencia, de las oficinas de inteligencia y seguridad del mundo. Imagínense ustedes que a un gabinete de cualquier país le llegan de regalo sus teléfonos, sus beepers, y esos beepers los hacen estallar cuando quiera la agencia internacional o el grupo de interés que pretenda con el mismo mecanismo. Me recordó a mí no sé si se acuerdan de este capítulo de terrorismo en Estados Unidos, el Anthrax, que llegaba en las cartas y que lo olías y... En el Financiero hubo un caso así de pánico. ¿En el periódico? Sí, porque empezaron a hablar, ¡ay, mi periódico trae polvo blanco! Y empezaba la gente, no inventen, los teléfonos incesantes llamando de... Entonces, sí, la gente aterrada. Entonces empezaron a revisar todo, empezaron a revisar las bobinas de papel y pues no hay ningún polvo blanco, ¿no? Entonces la instrucción era decirle, en el proceso de elaboración del periódico no hay polvos blancos. Entonces, si tiene un polvo blanco, desechen. Imagínate la venta. Porque en ese momento estaba toda la información del Anthrax. Todo este rollo. Una información muy importante que me puse a investigar fue que, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en Gaza, se habla ya de 41,000 muertos por los bombardeos de Israel. Sí. Pero fíjate, estaba revisando una de las revistas más importantes de ciencia y medicina, The Lancet, esta revista que sale semanalmente en Inglaterra, habla sobre y prestigiosa. Sobre una medición a partir de un ensayo de 2008, en donde dice que la gente que muere por daño colateral
son 4 veces más del que muere en uno de los ataques. O sea, alguien ataca a un militar, ese militar se va a llevar de 4 a 15 personas con su muerte. Puede ser por un bombazo, puede ser por un viper explosivo. Entonces, The Lancet dice que en vez de 41,000, son casi 160,000 los muertos que van en la franja de Gaza. Es O muchísimo. sea que ni Es que siquiera estamos igualan viendo- a lo de ese sexenio con el presidente López Obrador. No, No, sí, claro. efectivamente. O sea, rebasa eso. Imagínate. No, todavía no lo alcanza, ahora son 198,000. Pero ya de todo el el sexenio. sexenio. Aquí estamos viendo además el despliegue de tecnología muy importante, tanto del uso de las bombas, que todavía no se ha utilizado ninguna nuclear, pero ha sido una capacidad brutal, y también de aviones en el bombardeo y de cómo están conteniendo también los ataques de Israel. Es decir, esta guerra está mostrando, además de tantas víctimas inocentes, bajo el argumento de que ahí se esconden los terroristas utilizando a mujeres, niños y ancianos. Que es el 50% de los muertos. Así es. En Entonces, Gaza. por eso se justifica que eso está ocurriendo, según los israelíes. Entonces, estamos viendo un despliegue de una capacidad brutal. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este ataque a grupos terroristas? Uno diría, para calmar su conciencia, bueno, fueron líderes terroristas los que fueron asesinados y pues bueno, ellos también cometen hechos violentos. Bueno, en el caso de que hubieran sido los objetivos y que se hubieran cumplido todos perfectamente, ¿no? En ese caso. Pero también estamos viendo otro elemento, que aquí ha habido una serie de provocaciones por parte de Israel para que Irán ataque a Israel. ¿Por qué? Claro. Pues porque Estados Unidos tendría que Que atacar intervenir. Irán. Y Bueno, entonces pero también- sí tenemos un conflicto mucho Oigan, mayor. pero les quiero platicar algo Ujú. dentro de todo esto. Esta preocupación, este miedo, ya se trasladó a los inversionistas. Ah, sí. Porque ya vieron que no tienen el control. Están totalmente ¿Sin desprotegidos. información? Sí, desprotegidos. Ok. Porque esto demuestra que la inteligencia que podrían haber tenido, pues está siendo superada con cosas más analógicas. Y la realidad La los está realidad, rebasando. sí. Por ejemplo, el oro, que es el activo de refugio en el mundo, cuando hay preocupaciones, cuando sabes que tu dinero ya va a valer queso o cualquier situación de guerra y todo eso, cuando estalló el conflicto más fuerte ya de Israel y Gaza, pues andaba rondando los $2,100 y se elevó más o menos a los $2,400, unos $300 en ese lapso entre hoy de día. marzo Ok. a agosto. Ah, ok. Y ahorita con todo esto, con esta problemática de los vipers, la intensificación y todo eso, ya marcó un máximo histórico el oro, ya llegó casi a los $2,700. Y para los mexicanos es récord de récords. ¿Por qué? Porque tenemos también un dólar que está un poco más arriba de los 16.50, 16.70 que tuvimos en agosto. Ahorita lo tenemos en 19.60 en el mercado interbancario. Y pues un oro en $2,700, si los multiplican pues, y tienes oro, es el momento de vender. Bueno, es una recomendación, no es... Si tuvieras no es oro. Si tuviéramos oro... ¿Eso qué nos está diciendo? Que los inversionistas tienen miedo, no de una reforma judicial, tienen miedo de todo lo que está de ocurriendo. todo en el mundo, sí, porque el mundo es peligroso. Exacto. Y no se tiene la certeza de no ser un blanco. Ok. Y algo que es importante decir es que si creemos que esto va a terminar pronto, la guerra de Gaza e Israel, No. realmente No. todavía le falta, porque además Estados Unidos se ha hecho de la vista gorda por todas las relaciones que tiene e inversiones de los mismos israelíes, del poder judío en Estados Unidos, que financia las campañas de Biden, Claro. que financia la de la misma Claro. Kamala Harris, con el grupo llamado AIPAC, Exacto. que es un grupo muy fuerte Así es. de empresarios, la gente de Home Depot, los dueños de WhatsApp, Muchos. los de AT&T, todos ellos dan dinero para las campañas, Claro. donde el poder, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente, si yo recibo dinero de tú como empresario israelí,
Claro. Me voy a hacer de la vista gorda con lo que sucede. O voy a tener que apoyar y sacar mis Exactamente. armas y Y mis además ejércitos. sabemos que Estados Unidos le da un billete Que, por cierto, al ejército israelí, ¿no? ya que se nos está acabando el tiempo, nada más diremos que siga pendiente de lo que está haciendo Estados Unidos. Lo que salió también esta semana contra Manuel Bartlett, que nadie lo defiende, que habrá que analizar lo que fueron unos documentos desclasificados con el tema del agente de la DEA secuestrado en los años 70, solamente son operaciones que está realizando Estados Unidos previas a sus elecciones y vienen más cosas, no solo en México, en el mundo. Esos petardazos son para demostrar cierto poder, Exacto. obviamente. Exacto. Entonces, esté muy pendiente, analice la información y no deje de vernos y de darnos like, ¿no? Sí, no nos dejen de dar like, compartir nuestra información y lo más importante, comenten, no importa lo que comenten, pero comenten, retroaliméntenos porque eso nos da fuerza y nos hace hacer las cosas mejores cada Así vez. es. Claro que sí, estamos aquí, escucharemos sus cosas, suscríbase y pues adelante. Nos vemos en Oigan, la no siguiente dejen, también así como dice emisión. Delia, que pongan ojo en unas cosas, pónganle ojo a Trump, porque anda haciendo cosas muy locas, que está pues avivando algunos conflictos comerciales. Quiere poner el 100% de aranceles a autos chinos que están construidos en México. Sí. O, también lo dijo, de 200%. Los Hay que estar conflictos ahí. no es tan sencillos, analicemos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No lo encontré Me manda cómo. un mensaje, es que aquí traía los datos de los que iba a hablar, pero no me dejaban hablar. Yo, ¿Por qué no? Y se me apagaba el pinche Ya deja el pinche celular. Qué bueno que lo hiciste. ¿No te atacaste la risa? Sí, pues me iba a reír, dije, ¿qué?